País, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo y usted charlando de lo que nos pasa. Y nos pasa de todo. ¿Qué nos puede pasar a los argentinos más que la incertidumbre, por un lado, de lo que puede llegar a pasar en lo económico y la angustia de no saber cómo tratar de sortear esto que nos pasa? ¿Por qué? La gente que ya tiene sus años y que ha vivido demasiado Argentina ve cómo se repite cíclicamente en los mismos problemas, ¿no? Podemos empezar por aquel Rodrigazo del 75, pasar por el golpe militar, por la tablita de Martínez de Oz, después pasamos al gobierno de Alfonsín, el plan Primavera, ese plan Primavera que terminó con la hiperinflación y que luego terminamos en el gobierno de Menem, que tomó el gobierno antes de tiempo y nos implementó el plan Bonex con Herman González, no sé si se acuerdan, para después venir Cavallo y hacer el famoso plan de convertibilidad que nos planchó durante un tiempo la inflación a lo largo de los dos gobiernos, hasta que en el segundo gobierno, como pasa en todos, empezó a decaer la cosa. Y a partir de ahí entramos en los problemas que nos llevaron al gobierno de la Rúa en el 99, el mantener la convertibilidad, que era un medio y no un fin, y ese medio que nos llevó a estar hiperendeudados y con una sociedad totalmente haciendo un crack de ahorro en pesos tratando de que fueran dólares, terminó en el estado de sitio de la Rúa y en el 2001 con muertos en la plaza. A partir de ahí, la sociedad vivió 5 presidentes en 2 semanas y un interregno de Duhalde que gracias a otras manifestaciones y a una muerte, a 2 muertes mejor dicho, abandonó el gobierno en manos de Néstor Kirchner. Y acá empezamos la memoria. Néstor Kirchner estuvo 12 años, primer gobierno de Néstor, segundo gobierno de Cristina, tercer gobierno de Cristina, y llegamos al gobierno de Macri, que indudablemente lo votaron para tratar de sacarse de encima el kirchnerismo. ¿Y qué hacemos hoy? Llegamos a que estamos peor que antes, pero siempre hemos hecho lo mismo. Nos han vendido la dicotomía del peronismo-antiperonismo y estamos votando siempre lo mismo, el mal menor. El mal menor para toda la sociedad argentina fue el mal peor. Y ahora deberíamos empezar a madurar y crecer porque vemos que en realidad estamos votando y haciendo siempre lo mismo. Y es difícil que si uno siempre hace lo mismo, obtenga resultados distintos. Eso ya lo decía Einstein, ¿no? Al final, vamos a terminar coincidiendo con Milei que los únicos que se beneficiaron con estos años de democracia y no democracia fueron los políticos, que negociaron con los sindicalistas, que a su vez embadurnaron a los empresarios y que terminamos, los pobres giles que vivimos en este país, pagando las deudas, teniendo corralito, teniendo corralón, manoteando nuestros ahorros y poniendo plata en bancos que se fundieron y que nadie se hizo cargo. Ahora entramos en algo nuevo, dicen. Por supuesto que Alberto Fernández de nuevo no tiene nada. Cristina Fernández de nuevo no tiene absolutamente nada. Y ni que hablar Mauricio Macri, que por más que ponga a Pichetto al lado, tampoco tiene nada de nuevo, ni Pichetto ni Macri. Por un lado nos vendieron que iba a ser un gobierno populista y terminó siendo para una élite rica, y por otro lado nos vendieron que era posible el cambio y nos demostraron después de un gobierno como este que no es posible si no tenés capacidad. Ahora venimos con el tema Portugal y Alberto Fernández en la maravillosa Portugal diciendo que ese es el modelo que quiere. Muchachos, ese modelo empezó con 10 años de recesión, expulsión de portugueses a Europa y a América, y hoy sí están bien con una gran protección del Banco Central Europeo. Pensemos lo que decíamos en el debate aquel y lo que estamos planteando hoy. La sociedad debería madurar y debería probar algo distinto. La izquierda, el voto en blanco, los nuevos movimientos que existen, pero cambiar, porque hasta acá, en los últimos 70 años,
no nos fue bien. ¿Quién vamos a tener de invitada en este programa? Vamos a tener a dos mujeres, Cynthia Houghton, candidata a vicepresidenta por el Frente NOS, con Gómez Centurión como candidato a presidente. Vamos a tener a Sandra Pita, esa investigadora del CONICET a la que Alberto dijo que va a cuidar, pero que queremos saber cómo está el CONICET, no lo que dijo Alberto. Y por otro lado va a estar Rafael Spregelburg, director de teatro, actor y traductor de obras. Vamos a estar charlando de lo que nosotros decimos que es fundamental en este país y que ha generado mucha riqueza en otros: la cultura, la educación, el fundamento de que la Argentina tenga alimento y educación para los chicos para que después sean ciudadanos de primera. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, y vamos a hablar de ciencia y tecnología, vamos a hablar de educación, como venimos hablando tantos años de educación, que creo que junto con la hambruna y la educación es lo que nos va a sacar de los problemas. Y estamos nada más ni nada menos que con Sandra Pita. Gracias por estar con nosotros, investigadora del CONICET. Gracias. Últimamente muy conocida porque Muy ya famosa. sos como un jet set de la televisión, a raíz de que te mencionó el candidato. Pero yo no te cito más por eso, sino porque realmente quería saber tu concepto de cómo está ciencia y técnica hoy. O sea, un parangón con el 2015 y con hoy. Por un lado, el gobierno anterior decía que había recuperado muchos científicos, que creo que era cierto, y hoy ¿cómo estamos? Bueno, yo creo que siempre hay que hacer una serie histórica, Ajá. porque este recorte que se hace de 2015 y después del 2015 es un poco falso, encierra muchas falacias. En realidad empezamos con Néstor Kirchner se recuperó el CONICET, Sí. hubo, digamos, la reapertura de la carrera, del ingreso a carrera, hubo más ingresos a carrera, otorgamiento de becas, se hicieron muchas cosas positivas. Esto fue en el 2003, 2004, 2005, Sí, más o sí. menos hasta el 2007, 2008 íbamos bastante bien. Ahora, ¿qué ocurrió? Con el otorgamiento de tantas O becas... sea, la primera etapa del gobierno Claro, kirchnerista. con el otorgamiento de tantas todo iba becas, bien. exacto. Obviamente que nosotros veníamos de casi una destrucción del CONICET, en la época de la Alianza, y yo aclaro algo porque la gente se sorprende cuando digo que en la época de Menem había mucho dinero en ciencia, algo que quizá la gente no sabe. No lo sabe, claro. Ocurre que teníamos los mismos instrumentos financieros que tenemos ahora, que son préstamos del BID, préstamos del Banco Mundial, pero ¿qué pasaba? Estábamos con el 1 a 1, el CONICET era chiquito, éramos pocos investigadores. Vos estás diciendo que los fondos fluían de la misma manera Los fondos que fluían. siguieron fluyendo
Porque son préstamos internacionales para el desarrollo. Exacto, desde el 98, desde el 97 y 98, ahí cuando se crea la Agencia Nacional, se puede hacer toda una historia muy interesante. Y ahí teníamos muchos fondos, porque teníamos el dólar a 1 a 1, venían los préstamos, esos eran en dólares. Bueno, no había tantos investigadores, yo en ese momento era becaria doctoral de la UBA, que éramos muy poquitos, también eran muy pocos los becarios doctorales del CONICET, y bueno, el dinero era bastante, fluía, no había falta de dinero. Ahora, con la alianza se generan todos estos problemas que, si usted hizo todo el raconto antes... Y la alianza era consecuencia del gobierno de Menem. Exactamente. Entonces se empieza a derrumbar todo, no se sabe muy bien, se pierde el rumbo con respecto a ciencia, se pierde el rumbo con respecto a muchas cosas, y no voy a entrar en eso porque... Y cuando tocamos ya a fondo, que fue cuando, bueno, 2002-2003, que hubo la mega devaluación y la especificación asimétrica. Sí, el cierre del 2001 de diciembre, claro. y después la recomposición que llevó lo que pasó, dual de los 5 presidentes. Lo que pasó en ciencia parece que fuera en otro país eso, ¿no? Sí, yo el otro día estábamos tratando de recordar los 5 y no nos daba, era como un juego de azar. Lo que ocurrió en ciencia fue más o menos lo que ocurrió en el resto del país, es decir, si uno empieza de menos 20, hay rebote. Hay recuperación, y más con la soja, esos valores. Bueno, sí, siempre. Eso no desmerece la decisión política de Néstor Kirchner de recuperar el CONICET, de la reapertura de las carrera, de ingreso a carrera, el otorgamiento de becas. No desmerece la decisión política. Sencillamente estoy diciendo que, bueno, si uno viene de la nada y de repente pone esa decisión política, el sector evidentemente mejoró, creció. Ahora, ¿qué ocurre? Empieza a crecer. Cuando llega más o menos en el 2009, 2010, esa primera camada de becarios que se habían doctorado, el doctorado lleva unos 5 años aproximadamente, querían ingresar a carrera, porque era casi automático el ingreso a carrera. Y ahí empezó el cuello de botella. Era la consecuencia lógica, digamos. Era la consecuencia lógica. Es más, es lo que está ocurriendo en el mundo en ciencia. Es decir, la situación en ciencia no es la misma hoy que en el 1980, que en el 1990, que había pocos doctores. Entonces había muchas posibilidades de trabajo en muchas partes del mundo. Hoy en día las puertas se cierran. Hay gente que hace postdoctorados, 2, 3, hasta 4 postdoctorados. Yo siempre cuento la anécdota de la investigadora que fue una de las descubridoras más, yo creo que de uno de los descubrimientos más importantes para el futuro, que es el sistema de CRISPR-Cas. Es una de ellas es norteamericana, bueno, el original es español, que no pudo seguir haciendo su investigación por falta de dinero. Pero después lo toman una estadounidense y una francesa. La francesa recién tuvo un cargo permanente a los 46 años. O sea, hasta los 46 estuvo de doctorado, postdoc. Y es una persona con un currículum enorme. Entonces, no es algo que está pasando en Argentina. Me atrevería a decir que en Argentina todavía hay posibilidades de crecimiento. Sí, lo que pasa es que el problema de Argentina, al margen del CONICET, es cómo llegan los alumnos a graduarse, los profesionales a graduarse. Y qué deserción que tenemos y qué hambre tenemos. Claro. Ese es el problema de Argentina. Claro. Yo separo, el no desarrollo de la persona. Yo separo la parte, digamos, los que llegan a CONICET son justamente los privilegiados, si se quiere. Sí, claro. Porque CONICET elige a los mejores. Elige a los mejores por el promedio en la carrera. Bueno, hay muchos factores para elegir becarios. Después, una vez que se doctoran, se supone que ahí también hay una selección. Y la selección estuvo desde el año, no es que desde el 2015, que entraban todos hasta el 2015 y después no entró nunca más nadie, no. En el 2010 empieza este cuello de botella donde hay muchos doctores que quieren ingresar, no pueden, y ya incluso hay notas que se le hicieron al doctor Salvareza, que en ese momento era presidente de CONICET en el 2012, donde él dice claramente dice, el CONICET, las becas no son para ingreso a CONICET, son para formar profesionales que después se tienen que insertar en otros medios, en medios públicos, en medios privados, lo dice él. ¿Y hoy cómo está el CONICET? ¿Absorbe
o expulsa? El tema fue que, ya le digo, a partir del 2012 empezó este proceso de cuello de botella, y en el 2015, como en general ingresaban de 600 a 700, Sí. en el 2015, como medida muy demagógica, entran 1000. No había recursos para 1000. Claro. Porque uno cuando ingresa, no es que ingresa y bueno, se puede quedar sentado ahí mirando el techo. Uno ingresa y tiene que trabajar y producir. A nosotros nos evalúan en forma muy estricta. No había ningún tipo de recurso para Había mí. muy poco. Porque Claro. implica un montón de cosas, no solamente Exacto. un salario, sino implica No es el salario. lugares, significa desarrollo, inversión. Ya de por sí los salarios eran bajos, ahora mucho más por las devaluación y todo, pero no eran altos. Veníamos peleando por un salario mejor, pero además no había recursos para trabajar. Eso era, nosotros decíamos, ingresan más, pero necesitamos mayor inversión, y la inversión era la misma. Y los dineros para hacer investigación provenían fundamentalmente de los mismos préstamos, del BID y del Banco Mundial. Sí. Es decir, ahí está la gran falacia. Ahora, llega Cambiemos y la gran pregunta es, ¿dejan el mismo equipo en el Ministerio de Ciencia, que ahora es Secretaría? ¿Qué pasó? Bueno, el primer año lo que ocurrió fue que dijeron, bueno, basta de 1000 personas porque no hay recursos para 1000. Ingresan 450, nos echan. No se puede, nadie echó a nadie en CONICET, no hubo despidos. Lo que no hubo fue ingresos, hubo menos ingresos, es más, hubo ingresos, pero hubo menos que en años anteriores. A mí, yo desearía que ingresaran todos, porque en general son personas que se forman y que tienen doctorados, postdoctorados, pero en todas partes del mundo hay una selección y se cometen hasta injusticias incluso con esa selección. Sin recursos no tiene mucho sentido. Claro, después uno se frustra. ¿Cuánta gente, los repatriados, otra historia? Los repatriados, ¿cuántos repatriados quedaron? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se vieron frustrados? Yo conozco mucho el tema de repatriados porque, bueno, yo fui gremial, delegada gremial, que siempre hago la aclaración, que no soy peronista, pero sí creo en la actividad de los gremios. Y yo como delegada gremial conocí muchísimos repatriados y todos habían tenido algún problema. Subsidios que no cobraban, que terminaban en lugares donde no podían hacer nada, gente muy desesperada. Hubo 2 suicidios, que, bueno, los suicidios siempre son multicausales, no vamos a... Sí, ¿no? sí, pero, está bien, pero parte de... Yo los conocí y parte era la sensación de frustración que tenían de haber vuelto y no... Bueno, hay todo... Era como... se mostraba como un mundo color de rosa que no lo era. Ahora, ¿qué pasa con Cambiemos? Bueno, es el mismo ministerio, son los mismos subsidios, esos subsidios tienen que ir a la investigación y no sabemos bien qué pasó en estos últimos 2 años, que no nos están llegando los fondos, que son contratos con el BID y contratos con el Banco Mundial. Entonces, ahí empieza la gran pregunta, ¿dónde están esos fondos? Y los fondos han ingresado a la Argentina. Sí, sí, claro. Y las líneas de crédito se otorgaron, los fondos vinieron. Y hay que ver qué pasó ahí en el medio. Y nadie sale a explicar nada, porque obviamente que siempre la culpa es de Macri y el déficit cero, pero cuando el BID presta para determinado objetivo, no puede desviarse ese dinero. Ese dinero está acá. ¿Qué pasó? Que en un año generó este tipo de situación donde no llegan los dineros al laboratorio. Yo creo de cualquier manera que el gobierno de Macri adoleció de explicar muchas cosas, muchísimas. Totalmente. Tiene muy poca comunicación y creo que además de su soberbia y su incomprensión, llegó a decir que entiende lo que no sé, aún hoy, si lo llega a entender. Pero bueno, nos has hecho un raconto de todo el CONICET, que es muy bueno, y lo bueno es que se te conozca, lo bueno es que estando dentro del CONICET nos puedas plantear qué pasa, y no solo partidariamente, porque esto no fue partidario, esto fue directamente un recorrido, como hice yo, de la economía argentina, y sentirnos frustrados desde el año 75 en adelante. Exacto. Así que no hace falta que te cuides, nosotros te tenemos que estar cuidando, y te agradezco muchísimo que hayas venido a Economía Ahora y nos hayas permitido participar un poquito de este CONICET que a todos nos llega desde el ELUAR en adelante, ¿no? Sí, la verdad que es de todo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con una candidata a vicepresidente.
Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y lo dije, voy a estar con una candidata a vicepresidente importante, frente Nos Gómez Centurión, Cynthia Houghton. Gracias por estar con nosotros. Y explícame, ¿cómo ves a la sociedad argentina que vota siempre peronismo o antiperonismo? Mira, según yo, equivocadamente. Obviamente le venden algo que no debe comprar. Bueno, primero gracias Raúl por recibirme en tu programa. Yo creo que no toda la gente vota peronismo o antiperonismo. En el caso nuestro, junto con Juan José Gómez Centurión, vos sabés que el Frente Nos tiene una característica y es que tenemos una identidad única. Somos el único espacio que le decimos sí a la vida, sí a la familia. Y vos sabés que recorriendo el país hay mucha gente que quizás se sentía como más identificada con un espacio o con el otro, pero se dieron cuenta que ninguno estaba representando estos valores. Y para mucha gente estos son temas prioritarios. No te olvides que el año pasado se han movilizado millones de habitantes diciendo, no solamente dijeron sí a las dos vidas, sino que dijeron con el aborto no te voto. Y vos sabés que ahora uno por supuesto dice, la gente no vota solamente a favor de la vida, y hoy en día el tema de la economía es algo que, bueno... Sí, hoy en día la economía está priorizando el problema de la gente y que es lógico. Cuando uno no llega a fin de mes, todo lo demás lo ve como accesorio. Sí, pero no debería ser así. Yo te entiendo, pero no para aquellos que están a favor de la vida. O sea, el tema del aborto es un tema tan profundo, sobre todo para aquellos que no solamente estamos convencidos de que había el momento de la concepción, sino que también vemos detrás de esto también un concepto de que Dios nos da la vida. Y vos sabés que yo, por ejemplo, estoy recorriendo el conurbano, gente que está en barrios muy carenciados, gente que está muy mal económicamente, y sin embargo nos están acompañando a nosotros entendiendo de que ese tema no se toca. Y se dieron cuenta que ningún espacio político decidió representarlos o representarnos, y así que es interesante ver eso. Por supuesto que la gente está muy mal y por supuesto que también nos están pidiendo, ¿no? Claro, ustedes no le plantean qué harían económicamente, por ejemplo. Sí, y por supuesto tenemos la respuesta. Básicamente hace 40 años que venimos mal en la Argentina porque el gasto público no para de crecer. Entonces no hay forma de contener una economía sana si vos tenés un gasto que es mayor al ingreso. Es como en cualquier hogar, Entonces, claro, van pasando algunos años, de repente después tenés que tomar un crédito, un crédito que para colmo viene a, digamos, a cubrir un gasto y no tiene que ver con una inversión. Entonces la Argentina se viene desinvirtiendo desde hace decenas de años y la verdad es que, bueno, hay que tomar una decisión de reducir el gasto, y con Juan José Gómez Centurión lo que decimos es que sobre todo lo que hay que reducir es el gasto político. No hay ninguna duda. Además, ¿cómo tomaron ustedes ese crecimiento que no lo tenían planteado nadie en el frente de ustedes? Realmente cuando llegamos a las PASO era un frente que iba a ser estar allá por el final, y realmente no pasó eso. Y yo veo una gran
eclosión en las redes sociales con respecto al seguimiento que tienen de ustedes. Sí, te agradezco. Y sí, a ver, nosotros sabíamos que nos iba a ir, más o menos le calculábamos 2,5, que superó hasta nuestras propias expectativas, pero la gente nos está siguiendo. Vos fíjate que nuestra campaña es casi sin recursos. Exactamente. Siempre digo en varios programas, los desafío a que encuentren un cartel nuestro. Sin embargo, por ejemplo, en la izquierda, vos sabés que yo estuve en Tartagal y hasta Tierra del Fuego está plagado de carteles del Caño. Uno se pregunta, ¿no?, ¿de dónde sacan tantos recursos para la campaña? Nosotros no, pero la gente nos ha identificado. Y sabemos que casi 3% es tan simplemente en nuestro piso. Y con estos dos meses y medio entre las PASO y las generales sabemos que vamos a crecer muchísimo, y no solamente crecer en cuanto a los votos, sino también que necesitamos y estamos encontrando más fiscales para cuidar ese voto. Claro. Porque sabemos que casi 3% hubiese sido mayor. No, además, instalarse dentro de una sociedad que normalmente es bipartidaria y nada más, y expulsa a cualquier otro. Y ustedes están instalados, y eso es lo bueno. O sea, al margen del llegar a poder competir o llegar a un balotaje, que ya han dicho que van a insinuar que voto al que no quiera el aborto, estamos de acuerdo. Por lo pronto, el tener un nuevo espacio es importante, en un país que aparentemente expulsa los nuevos espacios. No, exactamente, y nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro esquema, digamos, nuestra plataforma, y es por eso que la gente lo visibiliza. Y bueno, con Juan José sabemos que este es un camino que recién iniciamos y que, bueno, esperamos ir creciendo a lo largo del tiempo. Por eso tu pregunta es muy acertada, porque tiene que ver con que es un nuevo espacio. La verdad es que estamos representando, nosotros lo que decimos es como la coherencia, ¿no?, política y económica, y es hacer las reformas que, bueno, que este gobierno no, yo lo que digo es no pudo, no supo, no quiso, pero la cuestión es que... Solo Dios sabe. Sí, a mí, digamos, yo Juan José viene justamente de participar con Mauricio Macri en un gobierno y nada nos explicó que se decepcionó, indudablemente. Vos venís de una parte de relaciones exteriores, conociendo lo que es la función pública. Y ambos en realidad están decepcionados de lo que tienen, o de lo que vieron. La sociedad está decepcionada. ¿Sabes qué? Debería estar decepcionada. A mí me da mucha pena lo que está pasando con nuestro país, y no quiero hablar solamente de este gobierno, sino que es la acumulación también de gobiernos anteriores. Es la acumulación de malos gobiernos. Es el costo de oportunidad que estamos perdiendo. Yo veo cómo otros países latinoamericanos, ¿no?, están creciendo o están manteniendo un crecimiento sostenido. Por ejemplo, Chile, o sea, es un país que vos decís, en recursos naturales y en recursos humanos, supuestamente no, digamos, no tiene todos los recursos que tiene la Argentina, y sin embargo ha mantenido un crecimiento sostenido desde hace muchísimos años, una apertura también del comercio exterior. Bolivia mismo. Exactamente, entonces... Países que antes para nosotros eran apenas republiquitas, que estaban ahí cercanas, pero que no nos llegaban a los talones. Sí, lo que pasa es que Argentina se alejó de una política de Estado de mediano y de largo plazo, y tuvimos siempre gobiernos que tuvieron movimientos pendulares, tan extremos entre uno y otro, y vos sabés que todo eso es un costo del ajuste entre un modelo y otro. Entonces, lamentablemente... Sí, además el empezar de vuelta siempre. Exactamente. O sea, nunca tenemos una continuidad en lo que está bien o en lo que está mal. O sea, anulo lo que está mal, potencio lo que está bien. Jamás pasa. No, pero vengo a destruir. Claro, pero vos fíjate que los niveles del gasto público partís de lo que está y siempre van aumentando. Siempre vamos por más. ¿Entendés? Entonces, ese ajuste no se ha hecho, y eso nos cuesta muchísimo a los argentinos. O sea, esa brecha fiscal la verdad es que venimos arrastrando algo que cuesta. ¿Por qué nos costará tanto a los argentinos algo tan simple cuando lo entendemos cuando salimos al exterior? Y somos analistas de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de España, de Italia. Los argentinos somos bastante analíticos a nivel político y económico, y sin embargo en Argentina actuamos siempre igual.
O sea, es como que tenemos esta antinomia, siempre pasemos lo mismo, del Rodrigazo en adelante tenemos crisis cada 2 por 3, 7 crisis en muy poco tiempo, y no pensamos, y nos empieza a agarrar la angustia con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero el durante no lo pensamos. Sí, lo que pasa es que en la Argentina casi que está mal visto de que una política pública tenga un costo. Digo, un costo económico y financiero. Sí. Entonces, hoy en día pareciera que la sábana siempre se tiene que poder ampliar. Y pensar en una política pública y decir, pará, ¿cuánto me cuesta? ¿Lo puedo hacer? Eso ya es como, wow, ¿qué estás planteando? O sea, entonces la población está como muy acostumbrada a buscar cada vez más derechos, digamos, y buscar cada vez más apoyo por parte del Estado, pero en la Argentina es como sí, como si el Estado fuera otro. Claro, exactamente. El Estado somos todos. Somos todos nosotros, y es más, siempre, digamos, cada vez recae más sobre los empleados que están en blanco, que son cada vez menos. Porque claro. Entonces los impuestos son los que tienen que cubrir todo este gasto, y la gente, digamos, no está creciendo esta masa digamos, de empleado que está en blanco, y sigue creciendo el gasto. Entonces, pero lo peor de todo es esto, o sea, por supuesto que uno quisiera cubrir las necesidades de todos, pero vos tenés el sistema jubilatorio. Pero tenés un plan contingente, o sea, nosotros, Argentina desde la crisis del 2001, donde nació el famoso asistencialismo con Duhalde, jamás lo abandonamos. Es decir, que vimos en emergencia del 2001 a hoy, 2019, próximo 2020. Es una locura. Sí, bueno, viste que en estos días se va a debatir el tema de la emergencia alimentaria. A ver, lo cierto es que llegamos a un punto muy difícil, o sea, la gente en las zonas más carenciadas está muy mal. Entonces, en realidad, o sea, lamentablemente en el cortísimo plazo hay que resolver algún tipo digamos, sí, pero con un plan que a futuro, sí, esa asistencia alimentaria que podés hacer 1 año, 2 años, termine en un crecimiento genuino del país, sí, en 3, en 4, no importa. Nuestra emergencia, hay un libro que dice Argentina está permanentemente en emergencia. Vive en emergencia hace 50 años, sí, en emergencia de todo. Sí. Y uno dice, ¿cómo puede ser con un país tan rico, con gente culta, capaz, la Europa de América, terminemos así? Te aseguro que en el mundo no lo entienden. Mira, yo creo que lo que tenemos que volver en la Argentina es a respetar las leyes, la Constitución, que los gobiernos no sean corruptos. Pues fíjate que a veces decimos, ay, los argentinos somos incorregibles, y sin embargo cuando vos ves que un argentino va a otro país, acata las reglas, digamos, prospera, sabe, digamos, moverse en ese marco. Entonces, volvamos a lo que se llama en economía, ¿no? The rule of law, o sea, poder entender cuáles son las reglas, pero para eso el Estado tiene que ser el primero que lo respeta. Claro. Y la justicia también tiene que acompañar. Que lo respeta y que lo hace respetar. Que lo respete. Ambas cosas. Exactamente, y la justicia que tiene que acompañar, ¿no? Y por otro lado, bueno, también hablamos de digamos, la importancia de las inversiones externas, inversiones también de los argentinos. Y bueno, ahí tenés que, digamos, dar esas garantías jurídicas para que los empresarios, o sea, tienen una lógica en la inversión. Sí, pero vos como gobierno dejás un pésimo ejemplo si decís, mis bienes los tengo en el exterior. Bueno, mis fondos los tengo en el exterior. Bueno, no los traigo. Si vos sos el funcionario y vos no los traés, ¿por qué pretendés que yo lo haga? Sí. Bueno, eso se vio con este último gobierno, o sea, se logró el blanqueo, pero no se logró de que los argentinos, digamos, traigan sus capitales a invertir en la Argentina, o esperaron, porque bueno, ya los argentinos conocen un poco el comportamiento, ¿no?, de la economía en nuestro país, y lamentablemente, por eso digo, necesitamos una política de Estado que se mantenga en el tiempo y que no tenga que ver solamente con el ciclo de un gobierno de 4 años, porque es cierto que... No, para eso necesitas una gran mesa de acuerdo, donde toda la sociedad, todas se comprometan a este es el país que queremos. Sabemos que todos los argentinos en un 80% queremos lo mismo.
queremos chicos sin hambre, buena educación, una buena atención de todo, trámites no burocráticos, Estado más chico, todos queremos lo mismo. El problema es que cada uno no quiere ceder sus intereses, nada de sus intereses. Y en todos los países donde han logrado eso tuvieron que ceder todas las áreas. Sí, pero ojo que con el kirchnerismo la verdad es que hay veces que hay gobiernos que prefieren mantener una masa crítica de una población vulnerable porque, digamos... Son votos. Y, a ver, dependen votos. mucho del Estado. Y yo te aseguro, y esto lo dice, bueno, la doctrina social cristiana, lo que dignifica a la persona es el trabajo. Ni más ni menos. Y entonces, bueno, con Juan José Gómez Centurión lo que decimos es que le tenemos que garantizar al pequeño productor, las pymes, sabemos que es la unidad productiva que más empleo genera. Y hoy en día se están cerrando por la carga impositiva que tenemos. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar un gasto público que no se pudo reducir. Gracias, Cintia, vamos a seguir charlando, esperemos que tengan el desarrollo que le tuvieron hasta ahora y sigan luchando para hacer una nueva alternativa para la Argentina. Muchísimas gracias y bueno, le decimos siempre a nuestra gente en este periodo es que vote por convicción y no por miedo. De acuerdo. Gracias, Raúl. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Bueno, último bloque del programa y nada más ni nada menos que con Rafael Sprejlburg. ¿Cómo estás? Muy bien. La gente se estará preguntando qué hace este actor, director de teatro en un programa de economía. Obviamente, vos también te lo estás preguntando, pero no vamos a hablar de economía. No me lo pregunto más. No vamos a hablar de economía, vamos a hablar de cómo ves, por lo pronto, el trato de la cultura en estos últimos tiempos. Parte de la cultura es cine y teatro, indudablemente, ¿no? Vos que sos director, sos actor, sos traductor de obras y que conocés mucho mundo, ¿cómo ves Argentina plantada en este momento? Bueno, es bueno que señalemos la diferencia entre cultura y cine y teatro, ¿no? Que están más, a lo mejor más relacionados con el arte que con la cultura, que no son exactamente lo mismo. No, correcto. Y que a veces son exactamente lo opuesto, y que dentro, además de todas las disciplinas artísticas, el arte teatral y el arte cinematográfico tienen una curiosa dependencia de lo público, sí, de lo estatal, mucho más fuertemente que otras disciplinas, ¿no? Imagino que un artista plástico puede trabajar en la soledad de su taller, con los materiales que le son dados, y tarde o temprano desarrollará su lenguaje y podrá hacer su obra y venderla, incluso ponerle un premio, transformarlo en economía. El arte teatral, el arte cinematográfico dependen muchísimo de las políticas de Estado. Entonces, naturalmente, ante tu pregunta, debo decirte que últimamente esta es una zona muy descuidada y agredida y vapuleada por todos lados, no solo en la Argentina. Últimamente estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de más de un gobierno. Estamos hablando particularmente de este gobierno, ¿no? En gobiernos anteriores hubo políticas de protección, bueno, lo que está pasando, por ejemplo, con el Instituto del Cine, que es de público conocimiento, la cantidad de películas que se dejaron de filmar ante la falta de firma para que los subsidios se muevan, claro. Y sobre todo la idea perniciosa que han instalado en la gente de que la cultura es un gasto. Que no es real. No, no es real, y sobre todo en el caso del cine particularmente, que es una industria. Es muy curioso el ejemplo del cine, porque es además tiene un perfil industrial. ¿Por qué tenemos que exportar soja y no películas? Sí, sería la pregunta, cuando el cine argentino ha logrado posicionarse como uno de los más apetecidos del mundo y demás. Entonces es una discusión de política muy profunda que a lo mejor si yo fuera, no sé, un músico o un artista plástico te hablaría de otras cuestiones, pero el teatro y el cine, si no son protegidos y si no son enarbolados como bandera de la cultura por políticas de Estado, sufren muchísimo, claro. El cine argentino en este momento está proyectado hacia el exterior y muy bien proyectado, inclusive con grandes premios, una película que vos has estado como Sama, que ha obtenido premios. Y sin embargo, ¿está desprotegido en el país? Sí. ¿O no está lo suficientemente protegido, digamos? Vamos a ver, todo este desarrollo de cine que ha permitido que una cineasta como Lucrecia Martel apareciera. Exacto. Y demás, tiene que ver con políticas de larga data de independencia del Instituto del Cine, que se autofinancia, ¿sí? con
la recaudación de propio cine. No, pero además con lo que pagan las radiodifusoras para poder tener un canal de comunicación televisivo y radial, pagan no sé cuánto es, un 0,5% de sus ganancias. Sí, un canon. Un canon, de la manera que si uno dice, bueno, yo voy a mantener una televisión que no siempre es de calidad, prácticamente diría casi nunca es de calidad, y voy a tener que pagar este peaje, voy a tener que poder financiar a la cultura para poder hacer los programas escandalosos que se hacen en la televisión. Entonces este sistema, que de alguna manera es modelar, porque garantiza que puedan aparecer directores con unas miradas singulares, que son naturalmente los que son valorados en festivales internacionales y demás, agoniza cuando se ataca, cuando solamente se dice, no, que sobreviva la película que llene la sala o que lleve mucha gente. La cultura no funciona de esa manera. Así funciona el entretenimiento. Claro. Y no es lo mismo. Entonces, ¿cómo...? Sí, claro, por supuesto hay directores que lograron posicionarse porque luego de algunos años de mucho apoyo en este sentido, incluso el modelo de cine que tenía la Argentina es muy parecido al de Francia. Todos los países están en una situación muy parecida porque deben luchar con la industria del entretenimiento yanqui. Claro. Entonces, ¿qué política desarrolla cada país? Se van copiando, simulando y aprendiendo unos de otros, y nosotros teníamos un sistema bastante ideal, ya no lo tenemos. Y en el teatro que está... Argentina siempre ha sobresalido por ser un polo de teatro importante, muy importante. ¿Cómo está funcionando hoy el teatro comercial por un lado y el gran teatro independiente que hay? Que yo creo que cada vez es más profundo y con mayores opciones. Sí, a pesar de la crisis. Sí, a pesar de la crisis y sobre todo por la crisis, ¿no? Yo recuerdo en el año 2001, en esta crisis económica bestial en la que la gente no tenía ni siquiera el dinero para pagarse el taxi para ir a los teatros, nunca hubo tanta afluencia de público en el teatro independiente como en esos años. Yo recuerdo que estábamos haciendo una obra y realmente pensamos, ¿quién nos va a venir a ver esta noche si nadie puede ni movilizarse? Pero curiosamente el teatro se nutre de las crisis, el teatro no necesita intermediarios industriales para traducir lo que ocurre, ¿no? Para hablar sobre la realidad de manera profunda y sobre todo rápida. Yo para hacer una película sobre ese tema necesito por lo menos 4 años hasta que logro concebir el guión, que los productores lo acepten, que pongan el dinero. En cambio el teatro puede agrupar personas alrededor de una idea y producir discurso, ¿no? Ese teatro que ha sido siempre de matriz muy política y también diría muy psicológico, nosotros somos muy psicoanalizados, esto hace una diferencia radical entre las expresiones teatrales de Buenos Aires y las de otras grandes capitales del mundo, por ejemplo, porque problematiza sobre el ser, sobre qué somos, cómo vemos, cómo percibimos la realidad. Este teatro ha sido siempre muy, muy rico y cuanto más avanza el teatro de entretenimiento o de dispersión o lo que fuere, este teatro empieza a estar un poco hackeado, porque necesita volver a marcar su territorio, necesita mostrarle una diferencia al público, diferencia que no siempre el público quiere ver. Esto también necesita de apoyos, necesita de festivales, por ejemplo. Yo estoy aquí sentado hablando contigo porque he tenido mucha suerte de que mis obras se hicieran muy conocidas en el exterior, por ejemplo. Yo puedo volver a Buenos Aires a producir mis experiencias teatrales porque he triunfado de alguna manera en Alemania o en Italia o en Francia. Si espero la validación de los teatros públicos a los que todos aspiramos, los teatros, ¿no? A que el teatro público reconozca esos valores y los pueda producir, bueno, la verdad es que estoy prácticamente emigrando. Casi todos mis últimos estrenos han ocurrido en el exterior y no aquí. Y sigo a la espera, ¿no? Teatro San Martín, el teatro más importante de esta ciudad, por segunda vez consecutiva me dice que no a un espectáculo que quiere producir pero que no tiene el dinero. Entonces, bueno, esto es lo que a mí me toca. ¿Pero eso es político o es real? Las dos cosas son la misma, creo yo. Claro, ¿cuál es tu feeling? Porque una cosa es que no quiera producir algo porque no tenga el dinero y otra cosa es que no lo quiera producir por el nombre, por la persona, por el hecho. No, yo realmente ya no puedo explicarlo. Digo, ellos me llamaron, o sea que
por algo... Entonces es totalmente ilógico. Deben querer producir la obra, pero luego el año pasado les recortaron el presupuesto a 1/3 de lo que tenían. Entonces con ese presupuesto me dijeron, mira, no vamos a poder producir todas las obras que teníamos, vamos a bajar la tuya. Bueno, está bien. Igual siempre me toca. Saliste sorteado, saliste sorteado, claro. Este año, que me habían prometido que para el año que viene sí la íbamos a poder hacer, ahora recibo la noticia hace 2 días que tampoco. Yo no me enojo con eso, yo creo que la torta es muy pequeña y la tienen que repartir entre un montón de gente. Lo que pasa es que sí, a los que triunfan en el teatro, en el cine, nos van empujando fuera del país. Y esto es, respondiendo a tu pregunta, un poco lo que está pasando. No, te empieza a ir mejor en otro lugar, donde además te valoran o te producen, y es más o menos natural la relación. Yo estoy escribiendo ahora para un teatro italiano, acabo de escribir para un teatro en Austria, y aquí, bueno, hago lo que puedo. Eso me deja muy preocupado. Me deja muy preocupado porque realmente de tu valor se sabe, lo conozco yo, lo conoce todo el mundo. Y segundo, que buscar vericuetos me trae malos recuerdos, me trae muchos malos recuerdos de distintos gobiernos que han prohibido cosas. No sé si es el caso, quizás el caso de este gobierno es la escasez, una escasez que no supo resolver. Bueno, indudablemente. Pero, no, una escasez. A ver, este gobierno decidió que la cultura era un gasto, decidió recortar por todos lados. Fue el error. Pero además sin pensar que nosotros somos trabajadores de la cultura. Cada vez que un teatro cierra es como una pequeña fábrica que deja de producir. Sí. No es que... Bueno, pero han sido muy exitosos en instalar como idea que el enemigo es el que está produciendo el arte, ¿no? Las expresiones artísticas. Como es muy fácil confundir el lujo con la cultura, por ejemplo. La gente sabe de los caras que son, por ejemplo, obras o pinturas de ciertos artistas. Claro, artistas. El arte objetual, el arte, ¿no?, que paga ese tributo de transformar en ícono y en objeto inmaterial, pero muy poco tiene que ver esto con la publicación de libros, el estreno de obras, bueno, todas las actividades que en los países culturalmente ricos no se atacan de la manera que se atacaron aquí. Bueno, ese es una de las preocupaciones grandes que tenemos los argentinos que queremos Argentina, como te pasa a vos también. ¿Por qué Argentina ha perdido ese nivel que otrora supo tener? El cine de los 50, el mismo teatro de los 80 o de los 70, y que hoy lo hemos perdido. Yo creo que en el caso del teatro no lo hemos perdido. Hemos pauperizado la vida de las personas que vivimos del teatro. Sin embargo, el teatro tiene una riqueza, una multiplicación de poéticas, de estéticas, bastante en sintonía con lo que está pasando en el resto del mundo. Han caído las grandes certezas estéticas, los festivales que en algún momento tenían 4 o 5 nombres puestos, que era indudable que no podíamos hacer un festival sin poner una obra de tal o tal. Tal o cual, sí. Ahora ya no saben muy bien, ¿no? Estas grandes estéticas grandilocuentes están un poco caducas y se empieza a buscar en zonas un poco liminales, se dice, que están entre disciplinas, entre el teatro y la política, entre el teatro y la plástica, entre el teatro y la performance, ¿no? Es una tendencia, por ejemplo, de Inglaterra, de Alemania, 2 países que irradian modelos teatrales muy, muy potentes, que, por ejemplo, grandes teatros como la Volksbühne de tradición política han puesto como directores a directores de museos. El director de la Tate Modern de Londres pasó a ser el director artístico de la Volksbühne, generando un gran escándalo en Berlín, la gran capital del teatro alemán, porque parecía que se les estaba señalando algo a los actores o a los directores, diciendo, vamos a movernos del cómodo lugar de la representación teatral y ponernos en el lugar de la performance. Es una discusión un poco falsa, porque lo cierto es que este hombre, que era muy culto y muy formado, provenía del arte dramático, pese a que dirigía un museo, ¿sí? Claro. Pero sí es verdad que el teatro, incluso se habla de postdrama, una categoría que incluiría incluso al teatro dramático anterior. Se ha expandido, yo no creo que lo hayamos perdido. Lo que sí hemos perdido es la certeza, decir, seguro que si voy a ver tal obra en tal teatro me va a gustar. Eso, claro. Bueno, eso ya no pasa tampoco con las series de televisión, que han multiplicado su oferta a niveles escandalosos, ¿no? Claro, bueno, esa es otra
otra transformación del cine como hoy tenés en Netflix, que ha transformado mucha gente que ya no va tanto al cine, que lo ve por esas vías y que hasta ha transformado la cultura. Sí, se han creado con plataformas... los famosos logaritmos que pueden saber qué vos vas a decidir ver de acuerdo a tu interés. Sí, logaritmos que deciden qué te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? Analizan tu Facebook y saben mejor que vos qué es lo que te va a gustar. Y de ahí manipulan no solo lo que pueden vender, sino también lo que puedes votar, en contra de qué te vas a movilizar. Esto está muy estudiado, es muy conocido. Se difunde poco porque no conviene, pero claro. Bueno, así es como Brasil. No conviene porque la gente se va a dar cuenta que nos manejan. Sí. Gracias, Rafael, por haber estado en Economía Ahora. No te pregunté nada de lo económico, pero me has hecho visitar el mundo y conocer lo que está pasando acá con un tipo como vos, que tiene un gran potencial, muy reconocido, y que acá muchas veces te hacen algún guiño y se van para otro lado, ¿no? Bueno, te agradezco mucho el espacio para estar y para pensar estas cosas. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Hacemos una pausa y nos despedimos con la obra. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos al final del programa y por supuesto, como siempre, estamos con Unzueta Art Collection brindándoles a ustedes una obra de arte para que la disfruten. Estamos hablando de Sebastián Celia, que nace en 1960 en Buenos Aires, cursa en 1979 estudios de arquitectura y en 1982 en Bellas Artes. La obra se llama Surreal. La técnica es óleo sobre tela. Por supuesto, es Unzueta Art Collection y una hermosa obra donde ustedes pueden ver el desarrollo surrealista de este gran pintor. Bueno, terminamos este programa en que hemos tenido de todo y en que yo lo único que les he pedido es que piensen que si hacemos siempre lo mismo vamos a tener siempre la misma solución. Quiere decir que si hemos hecho lo mismo a lo largo de 70 años, vamos a seguir sufriendo el resto porque vamos a tener la misma respuesta. Como decía nada más ni nada menos que Albert Einstein, no podemos pretender un cambio si siempre hacemos las mismas actividades. Así que pido que piensen, pido que cambien y si hay que patear el tablero, ayúdenme o ayúdense y pateen el tablero. Hasta la semana que viene.